Ok, listo. Tranquila, ya al final te colocó la asistencia. Entonces, para este problema nos piden expresar cada fuerza de forma eh, de vector para cada una de esas fuerzas, ¿no? Entonces tenemos dos fuerzas. Eh, una fuerza F1. Esta fuerza F1, ¿en dónde está? ¿En el plano o en el espacio? Miremos en dónde está, en el plano o en el espacio. La F1, plano o espacio. Entonces, está en el plano X, Z. Entonces, tendremos que expresarla por relación de triángulos. Entonces, vamos a sacar las componentes de esa fuerza. Entonces, esa fuerza tiene una componente a lo largo del eje X y tiene una componente a lo largo del eje Z. O sea, mi fuerza tiene la fuerza F1X y tiene la fuerza F1Z y la sacamos con relación de triángulos como ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, relación triángulo grande que tiene base F1X y lo relaciono con triángulo pequeño que tiene base de 4, la horizontal. Lo relaciono con la diagonal que tiene entonces triángulo grande F1X, triángulo pequeño F4. Lo relaciono con la diagonal que tiene fuerza de 600 libras. Lo relaciono con la diagonal del triángulo pequeño que tiene 5. Entonces acá nos va a quedar que la componente F1X va a ser igual a 4 quintos de 600 libras. Y como la punta va hacia afuera, regla de la mano derecha, el dedito hacia afuera, el X es positivo. Preguntas de esa parte, ¿quién tiene? Hicimos relación triángulo grande con triángulo pequeño. Triángulo grande que tiene F1X, lo relaciono con la horizontal, que es 4 del triángulo pequeño. Y lo relaciono con la diagonal del grande, que es 600 libras, la diagonal del pequeño, que es 5. Este 4 que está dividiendo pasará para acá a multiplicar. Y nos queda entonces que la componente F1X es 4 quintos de 600 libras. Y como va hacia afuera, regla la mano derecha, entonces la componente X es positiva. Ahora hago la misma relación para la componente Z. Entonces la componente Z, F1Z, o sea, la vertical F1Z, lo relaciono con la vertical del triángulo pequeño que es 3. Y ahora relaciono las diagonales. Diagonal del triángulo grande que es 600 libras. Con diagonal del triángulo pequeño que es 5.
y este 3 que está dividiendo pasará para acá a multiplicar. Entonces ahí tenemos la componente F1Z, que va a ser igual a 3/5 de 600 libras. Ahora, ¿qué reviso? Regla de la mano derecha. ¿Hacia dónde apunta? Hacia arriba la punta. La punta está hacia arriba. Significa que como va hacia arriba es positivo. Y como está en el plano X, Z, X, significa que en Y no tiene componentes. Y la componente X y la componente Z son positivas. Entonces, ese vector expresado de manera vectorial será F1 es igual, en X tiene 4/5 de 600, 4 por 600 entre 5, 480. Como va a lo largo del eje X, esto es por Y. En Y no tiene componentes. Como no tiene componente, esto es 0 en J. Y en K, como es positivo, 3 por 600 entre 5, 360 K, y esto estará multiplicado por la unidad libras. Entonces ya con eso obtuvimos la fuerza F1 expresada de manera vectorial, una fuerza que está en el plano XZ. Ahora nos vamos con las componentes vectoriales de la fuerza F2. Entonces la fuerza F2 tiene ángulos con respecto a los ejes. Ángulos con respecto a los ejes significa que son ángulos directores. Entonces ya sabemos que el ángulo que está con respecto al eje X se llama alfa, el que está con respecto al eje Y se llama beta, y el que está con respecto a Z se llama gamma. Tendremos entonces que los ángulos directores, los ángulos que forma la fuerza con cada uno de los ejes, serán entonces alfa, que es de 60 grados, beta, que es desconocido, y gamma, que es de 120 grados. Sabemos que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1, entonces tendremos que el coseno al cuadrado del ángulo alfa más el coseno al cuadrado del ángulo beta más el coseno al cuadrado del ángulo gamma debe ser igual a 1. Y acá lo que hacemos es hallar los valores de los cosenos y elevados al cuadrado, y los elevamos al cuadrado. Entonces acá tenemos coseno al cuadrado del ángulo alfa, que es 60 grados, más coseno al cuadrado de beta, que es desconocido, más coseno al cuadrado de gamma, que es 120 grados, y esto debe ser igual a 1. Entonces, ¿cuáles serán los valores? Los valores van a ser el coseno de 60 es 0.5 y lo elevo al cuadrado, ese valor será 0.25, más el que es desconocido, coseno al cuadrado de beta, y más el coseno de 120, el coseno de 120 grados es menos 0.5 y lo elevo al cuadrado, es 0.25, porque un número elevado al cuadrado negativo es positivo. O sea, el coseno de 120 es menos 0.5
y cuando lo elevo al cuadrado es 0.25, y esto va a ser igual a 1. Entonces acá tengo 0.25 y 0.25 es 0.5. Entonces este 0.5 de la suma de estos dos valores que están sumando pasarán a restar, y nos quedará entonces que el coseno al cuadrado de beta es igual a 1 menos 0.5. Por ende nos queda acá que el coseno al cuadrado de beta va a ser igual a 0.5, y elevamos el radical en ambos lados, y nos queda allí entonces que el coseno de beta va a ser igual a más o menos la raíz de 0.5. La raíz de 0.5 es 0.77. Entonces acá tengo dos soluciones, una solución positiva y una solución negativa. 0.707. Ubico mi coordenada y. ¿Entre qué valor va a estar? ¿Entre 0,90 o entre 90 y 180? La componente y de esa fuerza F2. Esa fuerza F2 va a tener una componente y positiva o negativa. Positiva. La componente F2y F2y va a ser positiva. O sea que mi ángulo director tendré que calcular el coseno con valor positivo, ¿sí? O sea, arcoseno de 0.707. Voy a tomar todos los valores. Entonces acá tendré arcoseno de todos los valores. 45 grados es el valor de beta. Cuando tomo el valor de arcoseno de 0.707, obtengo el valor de 45 grados. Pero si tomara el valor de arcoseno de menos 0.707, tendría el ángulo complementario, que es 135 grados. Pero me diera 135 grados si la componente de la fuerza Y fuera hacia afuera de la mano. Fuera de la mano, o sea que fuera hacia acá, ¿sí? Entonces, esos son los ángulos directores. Ahora sí, me pidieran calcular la fuerza resultante de esas dos fuerzas, tendré que determinar las componentes de la fuerza de esos cosenos directores. Entonces ya nosotros sabemos que el coseno del ángulo alfa es igual a la componente x de la fuerza sobre la magnitud de esa fuerza, que el coseno del ángulo beta es igual a la componente y de esa fuerza sobre la magnitud de esa fuerza, y que el coseno del ángulo gamma es igual a la componente z de esa fuerza sobre la magnitud de esa fuerza. Es decir, que tendríamos nosotros que el coseno del ángulo alfa 2, digamos alfa 2, es igual a la componente x de la fuerza 2 sobre la magnitud de la fuerza 2. De acá nos quedará entonces que la componente fx2 tendrá que ser igual a f2 por el coseno del ángulo director 2. Reemplazamos los valores y nos quedará entonces que la fuerza x2 es igual a la magnitud de la fuerza F2. La magnitud de la fuerza F2 es de 40 libras y el ángulo director con respecto a X es de 60 grados. Entonces tendremos ahí 400 libras
por el coseno de 60 grados. Entonces la componente X es 400 por el coseno de 60. Eso es 200 libras. Ahora el coseno beta 2 va a ser igual a la fuerza Fy2, su componente en Y, dividido sobre la magnitud de F2, lo cual quiere decir que la componente en Y de la fuerza 2 es igual a la magnitud de la fuerza 2 multiplicado por el coseno del ángulo director beta 2, o sea, el ángulo que forma la fuerza con respecto al eje Y. Al reemplazar los valores, entonces acá tendremos que la fuerza Y2 es igual a la magnitud de F2, que es de 400 libras, multiplicada por el coseno de beta 2, que nos dio 45 grados. Entonces acá tendremos que la componente Y de la fuerza 2 es de 400 por coseno de 45 grados, es decir, 282,84 libras. Y el coseno director del ángulo gamma 2, entonces esta será la componente en Z de la fuerza 2 dividido sobre la fuerza 2, es decir, que la componente Z de la fuerza 2 es igual a la magnitud de la fuerza F2 por el coseno director del ángulo alfa 2. Es decir, que aquí tendremos que la magnitud de la fuerza que es de 400 libras y lo multiplicamos por el coseno del ángulo alfa 2, que es el ángulo que forma la fuerza con respecto al eje y es de 120 grados. Y acá tendremos que esto es igual a 400 por el coseno de 120 menos 200 libras. Es decir, que nuestra componente vectorial de la fuerza 2 es igual, en X tiene 200 libras, entonces 200, y como está en X lo multiplicamos por el vector unitario Y. En Y tiene más 282.4, 282.4, y como está en Y lo multiplicamos por J. Y en Z tiene menos 200, como está a lo largo del eje Z lo multiplicamos por K y esto está multiplicado en libras. Entonces tenemos las componentes vectoriales de la fuerza F2 y de la fuerza F1. Y hasta allí, ¿quién tiene preguntas? Entonces nuestra fuerza F1 vectorialmente está por acá. Esta fuerza F1 y nuestra fuerza resultante
nuestra fuerza resultante expresada vectorialmente será la suma de los I, la suma de los J y la suma de los K. Entonces tendremos que la fuerza resultante de sumar los vectores F1 más F2 es sumarlas. Entonces acá tendríamos en I 200 más 480, es decir, ahí tendremos 680 I. En las J tenemos 282.4 más 0, eso es más 282.4 J. Y en K tenemos menos 200 más 360, esto es más 160 en K. Y esto está multiplicado por libras. Y hasta acá, ¿quién tiene preguntas? ¿Cuál va a ser la magnitud de la fuerza resultante? La magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes de la fuerza resultante, es decir, 680 libras elevadas al cuadrado, la componente X de 680 más 282.4 libras elevadas al cuadrado, la componente Y de la fuerza resultante, más 160 libras elevadas al cuadrado, la componente Z de la fuerza resultante. Y acá obtenemos que la magnitud de la fuerza resultante será 680 elevado al cuadrado más 282.4 elevado al cuadrado más 160 elevado al cuadrado, y le hallo la raíz a ese valor, y eso es 753.49 libras. Entonces, si deseara conocer los ángulos directores de esa fuerza resultante, entonces tendríamos que el coseno del ángulo alfa de la fuerza resultante pues va a ser igual a la componente de la fuerza resultante en X sobre la magnitud de la fuerza resultante. Es decir, en X ella tiene componente de 680 libras sobre la magnitud de la fuerza resultante de 753.49 753.49 libras. Entonces aquí tendremos el ángulo alfa director de la fuerza resultante, que para ese caso es 680 entre 753.49, y le hallamos el arcoseno a ese valor, 25.52 grados. El coseno beta de la fuerza resultante entonces va a ser igual a la componente Y de la fuerza resultante dividido sobre la fuerza resultante. Acá tendremos la componente Y de la fuerza resultante, tiene 282.4 libras, y la magnitud de la fuerza resultante, que es de 700
53.49 libras. Es decir, que aquí tendremos que el ángulo director de la fuerza resultante es lo que nos resulte de esa operación. Es decir, 282.4 entre 753.49, y a ese valor le hallamos el arcoseno, y ese valor es de 67.99 grados. Y el ángulo director gamma, que forma la fuerza resultante con respecto al eje Z, es entonces el coseno del alfa igual la componente resultante de Z dividido sobre la magnitud de Fz. Acá tendremos que Z tiene 160 y que la magnitud de la fuerza resultante es 753.49 libras, y tendremos el ángulo director gamma de la fuerza resultante, 160 entre 753.49, y a eso le llamamos el arcoseno, que es 77.74 grados. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Sí, ahí es lo que estamos haciendo. Menos 200 más 360, ¿cuánto te da? Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Ok. Entonces, para este problema nos piden determinar la magnitud y los ángulos directores de la fuerza resultante que actúa en la argolla. Entonces, lo explico y ustedes lo terminan de revisar. La fuerza F1 está en el plano ZX, y esa fuerza F1
va a tener una componente en X de 300 newton por coseno de 30 grados. ¿Quién se perdió ahí? La fuerza F1 está en el plano ZX. No va a tener componentes en el eje Y porque está en el plano XZ, ¿sí? Entonces, este ángulo es de 30 grados que está pegada con el eje X. Entonces, su componente X es 300 newton por coseno de 30. ¿Bien? ¿O no es claro? Y la componente Z, ¿qué va a ser igual? De la fuerza F1. Uno diferente. ¿Qué dice Alejandro López Aguilera? La fuerza FZ, que es igual de la fuerza F1. Alejandro López Aguilera. Seno de 30 está al frente, ¿sí? Entonces lo voy a hacer acá. Tengo el triángulo que está en el plano. Acá va a tener una componente Fx y acá va a tener una componente Fz. Este ángulo de acá es de 30 grados. Entonces la componente va a ir así, la X, y la Y va a ir así. O sea, hice este dibujo que está acá en el plano. ¿Cuánto vale la fuerza? O sea, la diagonal vale 300 newton. Significa que Fx está pegada al ángulo, es con coseno, será 300 newton por coseno de 30 grados. En la figura en 3 dimensiones, ¿el Fx es positivo o es negativo? Correcto. Y como el Fz está al frente, entonces el Fz va a ser igual al frente del ángulo de seno, 300 newton por el seno de 30 grados. En 3 dimensiones, esa componente Fz es positiva o negativa. Negativa, entonces tendremos que la fuerza F1 expresada vectorialmente es igual, componente de X positiva, 300 newton por coseno de 30 grados multiplicado por el I. Componente Y no tiene porque está en el plano X0, XZ, esto tiene 0 en J. Componente de K negativa, entonces esto tiene menos 300 newton por seno de 30 grados y ya tenemos la fuerza F1 expresada vectorialmente. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? El Z sí. Acuérdense de la regla de la mano derecha, ¿no? Regla de la mano derecha. Miren la presentación donde está la regla de la mano derecha
y la mano derecha le dice cuándo es positiva y cuándo es negativo, X, Y o Z. Ahora, me ayudan. Estos no son ángulos directores, son unos ángulos de un plano que está proyectado y está rotado. ¿Cuánto es la componente Z de F2? ¿Cuánto es esa componente FZ? Correcto, entonces va hacia abajo es negativo, entonces esta es 500 newton por seno de 45 grados. ¿Cuánto es la componente de la fuerza 2 de 500 newton en el plano XY? O sea, esta fuerza. ¿Cuánto es el valor de esa fuerza proyectada al plano XY? ¿Alguno que me ayude? Si está pegada al ángulo de 45, ¿qué es seno o coseno? Coseno, entonces esta es 500 newton por el coseno de 45 grados. La proyección de la fuerza al plano YX. Ahora necesito proyectarla al eje. Si yo sé que esta fuerza es 500 newton por coseno de 45 y necesito proyectarla al eje Y mi eje Y está pegado al ángulo de 30, significa que esa componente a qué va a ser igual, la H. Conozco la diagonal del triángulo, ¿sí? La diagonal del triángulo. Y está pegada al cateto Y con un ángulo de 30, entonces ¿a qué es igual esta componente Y? Y por a coseno, entonces, y la que está al frente ¿a qué va a ser igual? La X seno, listo. Entonces, mi componente de la fuerza F2, yo primero cojo mi fuerza que está en el plano, la proyecto que está en el espacio, la proyecto al plano XY y luego la proyecto a cada uno de sus ejes. Entonces acá la tengo proyectada al plano XY, ahora necesito proyectarla al eje Y y al eje Z. Entonces la del eje Y, la del eje Y esta será igual a la diagonal vale 500 newton por coseno de 45 grados y necesito proyectarla ahora al eje, pero el ángulo que forma la diagonal con el eje es 30 grados, entonces solo multiplico por coseno de 30 grados. Y la EZ está al frente del ángulo, la diagonal vale 500 newton por coseno de 45 grados y como está al frente del ángulo, esto es seno de 30 grados. Si miro mis flechas
Va hacia adentro la Y, o sea que es positiva. Va hacia afuera la X, o sea que es positiva. Va hacia abajo la Z, o sea que es negativa. Es decir, que mi fuerza F2, expresada vectorialmente en la componente X, tiene 500 newton por coseno de 45 grados por seno de 30, y como está en X, va multiplicado por el vector unitario Y. En Y, ¿cuánto tiene? En Y tiene 500 coseno de 45, coseno de 30, va hacia adentro de la mano, es positivo, entonces aquí tendremos más 500 newton por coseno de 45 por coseno de 30, y como está pegado al eje Y, esta es J. La componente Z va hacia abajo. Como la componente Z va hacia abajo, es menos, y ese valor es de 500 newton por seno de 45 grados, y esto va multiplicado por K. Y hasta allí, ¿quién tiene preguntas? La fuerza resultante de esas dos fuerzas, pues va a ser F1 vector más F2 vector. Entonces sumo los I de F1. Acá tengo 300 newton coseno de 30 más 500 newton coseno de 45 seno de 30 multiplicados por I. Sumo los J, 0J más 500 newton coseno de 45 coseno de 30J. Sumo los K, que para este caso los dos son negativos, menos 300 newton seno de 30 menos 500 newton seno de 45, y tendré la fuerza de Fr expresada vectorialmente. Preguntas aquí esta parte, ¿quién tiene? Luego, la magnitud de la fuerza resultante, ¿qué es? La magnitud de la fuerza resultante es igual a la raíz de la suma de todos los Fx elevados al cuadrado más la suma de todos los Fy elevados al cuadrado más la suma de todos los Fz elevados al cuadrado. Y los ángulos directores de la fuerza resultante serán iguales, entonces el coseno del alfa de la fuerza resultante será igual a la suma de las componentes de todos los x sobre el valor de la resultante. El coseno del ángulo beta de la resultante será la suma de todos los Fy sobre la magnitud de la fuerza resultante, y el coseno director gamma de la fuerza resultante será igual a la suma de las fuerzas z sobre la fuerza resultante. Y hasta acá, ¿quién tiene preguntas?
Ok. Hay otro problema en la cual hay dos fuerzas. Entonces acá tenemos una fuerza que está en el plano Y, en el plano YZ, plano YZ, que tendremos que sacar con relación de triángulos. La componente X es 0, la componente Y es positiva, la componente Z es negativa. La fuerza F2, que tiene una componente X que va a ser positiva porque su ángulo director es menor de 90 grados. Una componente Y que va a ser negativa porque su ángulo director es mayor de 90 grados. Y una componente Z que va a ser positiva porque su ángulo director es menor de 90 grados. Entonces, el mismo procedimiento, determino la componente vectorial de la fuerza F2, hallo su componente X, que será 250 por coseno de 60, me va a dar positiva. Hallo la componente Y de mi fuerza de 250, que va a ser 250 por coseno de 135, me da valor negativo. Hallo la componente Fz, que va a ser igual a 250 por coseno de 60, me va a dar una componente en Z positivo, y tendré la fuerza F2 expresada vectorialmente con componente X positiva, Y negativa, Z positivo. La fuerza Y, esa fuerza Y que va a ser igual a 24 sobre 25 por 600, perdón, 7 sobre 25 por 600 positivos, la de Y, la de X va a ser 0 y la de Z va a ser de 24 sobre 25 por 630 negativo, y obtengo las componentes X, Y y Z cuando hallo la suma de los X que tenga F2 y F1, los Y que tenga F2 y F1, los Z que tenga F2 y F1. Hallo el valor de la resultante y hallo los ángulos directores de la fuerza resultante, así como lo hicimos en el ejercicio anterior. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? En este ejercicio, lo mismo, pues vamos a determinar la magnitud y los ángulos directores de la fuerza resultante. Entonces esta fuerza F2 está en el plano ZY, tiene una componente Y de 450 por coseno de 45 y una componente Z de 450 por seno de 45. En X no tiene componentes porque la fuerza F2 está en el plano XZY. La fuerza F1 de 600 va a tener una componente en Z de 3/5 de 600 positivo. La proyección de la fuerza F1 al plano XY va a ser igual a 4/5 de 600 y luego proyecto esta fuerza diagonal de 4/5 por 600 al eje X, que como está pegada al eje X va a ser 4/5 de 600 por coseno de 30 grados positivo, y para el eje Y va a ser igual a 4/5 de 600 por seno de 30, va a ser un valor negativo. Entonces tendré la componente vectorial de F1 que va a tener en X positivo 4/5 de 600 por coseno de 30 multiplicado por Y. En Y voy a tener menos 4/5 de 600 por seno de 30 multiplicado por J.
Y en Z voy a tener 3/5 de 600 multiplicado por K, y acá tengo mi vector fuerza de la fuerza F1 de 600 newton. Y mi fuerza F2, que va a ser igual 0 en I, 450 por coseno de 45 positivo en J, más 450 por seno de 45 positivo en K. Luego sumo la fuerza resultante, los componentes I, la I de F1, la I de F2, que para este caso es 0. Los Y de F1 y los Y de FZ, los Z de F1 y los Z de F2, y calculo la fuerza resultante y calculo los ángulos directores. Y de esta parte, ¿quién tiene preguntas? Este ejercicio lo dejo para que ustedes lo estudien.